¿Sabías que hay palabras que parecen inofensivas, incluso piadosas, pero que en realidad pueden estar bloqueando tus oraciones, alejando a los ángeles y cerrando las puertas del cielo sobre tu vida? Y si te dijera que hay 3 palabras que muchos creyentes usan cada día al orar, con sinceridad, con lágrimas, con fe aparente, pero que, en lugar de acercarlos a Dios, los están alejando de su presencia y entregando su autoridad espiritual al enemigo, porque no se trata solo de errores inocentes en la oración, se trata de palabras que, cuando salen de tu boca, reactivan cadenas espirituales, abren grietas en tu fe y sabotean la intimidad que el Padre quiere tener contigo, palabras que jamás deberías pronunciar sin discernimiento, porque podrían estar anulando promesas que ya eran tuyas. Y si te dijera que el enemigo no necesita impedirte orar, le basta con hacerte orar mal. Le basta con disfrazar la duda de humildad, la incredulidad de reverencia y la culpa de espiritualidad. Y mientras tú piensas que estás honrando a Dios, en realidad estás repitiendo exactamente las frases que Satanás necesita para mantenerte atado. Este video es una revelación, es una alerta del cielo, porque hoy vas a descubrir cuáles son esas 3 palabras que jamás deberías decir mientras oras, y por qué cada una de ellas tiene el poder de silenciar el cielo, bloquear tus milagros y debilitar tu conexión con Dios. A lo largo de este estudio vamos a desenmascarar cada una de estas expresiones, a mostrarte su raíz espiritual y a enseñarte cómo reemplazarlas por un lenguaje que active el poder del cielo sobre tu vida. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para liberar una bendición que lleva años retenida por causa de una sola palabra mal dicha. Antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, purifica mi oración. Esta frase no es solo un símbolo de fe, es un acto profético. Cuando comentas, no solo estás activando tu compromiso espiritual, sino que estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que necesitan urgentemente esta palabra. Y también dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás forzando al sistema de YouTube a mostrar esta verdad a más creyentes que están orando sin resultados, que están luchando en silencio, que están buscando desesperadamente una señal de Dios. Tú puedes ser el instrumento que Él use para despertar a muchos hoy. Miles de personas no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual, una comunidad de fe donde cada enseñanza puede significar una transformación de vida. Por eso, tu participación desde el inicio es vital. Comenta, comparte, sé parte activa de esta obra. Ahora sí, respira hondo, abre tu corazón, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar un antes y un después en tu vida de oración. Y si permaneces hasta el final, entenderás por qué nunca más podrás orar de la misma manera. Comencemos. La primera palabra que jamás deberías usar durante una oración es sí. A simple vista, esta palabra puede parecer una expresión de humildad, incluso de reverencia hacia la voluntad de Dios. Muchos creyentes oran diciendo: Señor, si quieres, sáname. Si es tu voluntad, ayúdame. Si me estás escuchando, actúa en mi vida. Y lo hacen desde un lugar de aparente sumisión espiritual. Sin embargo, detrás de ese sí se esconde con demasiada frecuencia una fe debilitada, una confianza vacilante, una duda encubierta que sabotea el poder mismo de la oración. Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, en Mateo 26:39, no lo hizo desde la incertidumbre, sino desde una rendición absoluta al plan eterno de Dios. Su frase no fue una señal de debilidad espiritual, sino un acto de obediencia perfecta. Y lo más importante, inmediatamente añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, demostrando que su entrega era total, sin resistencia, sin duda, sin reservas. El problema es que muchos repiten esa misma estructura de oración, no desde la fe, sino desde el miedo. No oran como hijos que conocen al Padre, sino como siervos que esperan un milagro incierto. Esa forma de orar no moviliza el cielo, la detiene, porque la oración efectiva no nace de la incertidumbre, sino de la convicción profunda de que Dios escucha, responde y se deleita en bendecir a sus hijos. Marcos 11:24 es contundente:
Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta no es una instrucción condicional, es una promesa directa. No dice si Dios quiere, ni si es posible, ni si te lo mereces. Dice creed que lo recibiréis. La palabra sí, cuando es usada como una posibilidad dudosa, deja abierta una puerta por donde entra el enemigo. Porque donde no hay certeza, hay vulnerabilidad espiritual, y donde hay vulnerabilidad, hay espacio para el engaño. Muchos han convertido sus oraciones en lanzamientos al vacío, sin dirección, sin convicción, sin autoridad. Imagina por un momento a un soldado en medio del campo de batalla. Tiene su espada en la mano, está frente al enemigo, pero justo antes de atacar, dice, si es para vencer, lucharé. Esa duda, esa falta de decisión, le hace perder antes de empezar. Así es como muchos oran, con la espada en la mano, pero con el corazón lleno de incertidumbre. Y el enemigo al ver esa vacilación ataca sin piedad. Jesús nos enseñó a orar en su nombre, con autoridad, con certeza. Juan 14:13 lo afirma, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta no es una oración tímida, es una oración valiente, confiada, llena de fe. Orar diciendo sí no es pecado, pero puede ser una grieta en la armadura de tu fe si lo haces desde la inseguridad y no desde la entrega. Hay una gran diferencia entre decir sí como Jesús, con obediencia y propósito, y decir sí como muchos lo hacen hoy, con miedo sin saber si Dios realmente escucha o si desea intervenir. A partir de hoy, alza tu voz como hijo, no como mendigo espiritual. No ores diciendo, si quieres sanarme, ora declarando, Señor, recibo la sanidad que conquistaste para mí en la cruz. No digas, si puedes ayudarme, di, gracias porque tu brazo no se ha cortado y tu poder no ha menguado. La oración que toca el cielo es la que nace de un corazón que cree sin titubear. Es tiempo de reemplazar el sí de la duda por el yo creo de la fe. Porque cuando hablas con convicción, el cielo responde con poder. La segunda palabra que jamás deberías usar durante una oración es tal vez, a diferencia del sí, que puede parecer un acto de humildad. El tal vez se camufla como prudencia, como una forma respetuosa de no parecer exigente con Dios. Pero lo que pocos perciben es que esta palabra revela una grieta mucho más profunda, la falta de convicción. Tal vez es la voz de una fe débil, una fe tambaleante que no se ha afirmado en el carácter inmutable del Dios al que servimos. Cuando alguien ora diciendo tal vez Dios me escuche, tal vez Él me sane, tal vez me perdone, en el fondo está declarando que no está seguro de quién es su Dios. No está orando a un Padre que responde con fidelidad, sino a una figura distante, impredecible, casi indiferente. Y esa percepción, aunque no se diga abiertamente, es un veneno silencioso que se filtra en el alma del creyente. En Marcos 9:23, Jesús responde con firmeza a un padre que dudaba de su poder: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No hay espacio para el tal vez en la boca de un verdadero creyente. Para Jesús la fe es una certeza, no una especulación. Es una decisión interior que no admite medias tintas. O crees o dudas. No hay punto medio. Hebreos 11:6 es aún más claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que dice tal vez no cree completamente. Y si no cree completamente, no puede agradar al Padre. El tal vez deshonra la naturaleza de Dios, cuestiona su fidelidad y distorsiona su amor. Ahora, imagina a un hijo que se acerca a su padre y le dice: papá, tal vez me ames, tal vez quieras alimentarme hoy, tal vez te importe lo que me pase. ¿Qué sentiría ese padre? ¿No se le partiría el corazón al ver que su hijo duda de algo tan esencial? Así mismo sucede con Dios cuando oramos con esa palabra en nuestros labios. Él nos ha dado miles de promesas, nos ha demostrado su amor en la cruz, nos ha sostenido en el desierto. Y aún así muchos oran como si no tuvieran certeza de quién es Él. El tal vez no solo debilita la oración, debilita la identidad del creyente, porque quien duda de Dios inevitablemente terminará dudando de sí mismo, de su llamado, de su propósito. Es un ciclo destructivo que comienza con una palabra y termina con una vida espiritual paralizada.
Por eso, es urgente que transformes tu manera de hablar con Dios. No digas, tal vez el Señor me libere. Di, recibo hoy la libertad que Cristo compró para mí con su sangre. No digas, tal vez Dios tiene un propósito. Di, estoy caminando en el propósito eterno del Padre para mi vida. Orar con fe no significa manipular a Dios. Significa confiar plenamente en su carácter. Significa que aunque no veas el milagro aún, tú sabes que Él ya está obrando, que aunque la respuesta se demore, ya fue enviada. Y que aunque el enemigo susurre dudas, tú permaneces firme porque tu oración no se basa en probabilidades, sino en promesas eternas. La fe verdadera no conoce el tal vez, conoce el yo sé, y es desde esa convicción que debes levantar tu voz cada vez que ores, porque el cielo no responde a posibilidades, responde a certezas. La tercera palabra que jamás deberías usar durante una oración es indigno. A primera vista, esta palabra parece la cúspide de la humildad. Muchos creyentes la pronuncian con lágrimas, con la cabeza baja, con un corazón quebrantado. Señor, soy indigno de tu amor, no merezco tu presencia, soy un pecador sucio, indigno de tu perdón. Pero detrás de estas frases hay un error espiritual profundo, uno que no solo afecta la relación con Dios, sino que niega, sin querer, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Decirse indigno no es humildad, es acusación. Y el que acusa, según Apocalipsis 12:10, no es Dios, sino Satanás. Él es el que nos acusa día y noche delante del trono. Cada vez que repites, soy indigno, estás repitiendo sus palabras, no las de tu Padre Celestial. Estás alineándote sin darte cuenta con la voz del enemigo y no con la verdad de Dios sobre ti. Romanos 8:1 es claro y definitivo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay espacio para sentirse indigno si estás en Cristo, porque no se trata de lo que tú hayas hecho, sino de lo que Él hizo. La cruz no fue un símbolo emocional, fue una transacción espiritual eterna. Allí Jesús tomó tu lugar, tu culpa, tu vergüenza, tu indignidad, para darte su justicia, su paz, su identidad de hijo. Cuando tú oras diciendo soy indigno, estás diciendo en otras palabras, la cruz no fue suficiente. Estás afirmando que el sacrificio del Hijo de Dios no alcanza para cubrir tu historia, y aunque no lo digas con intención de ofender, esa es la consecuencia espiritual de ese lenguaje. Hebreos 10:10 lo declara con poder. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez, para siempre. No parcialmente, no condicionada, completa. Dios no busca oraciones llenas de autocompasión, busca oraciones llenas de fe. Sí, Él quiere corazones quebrantados, pero también quiere hijos que crean que han sido limpiados, transformados, justificados. No puedes orar desde la identidad de esclavo cuando has sido adoptado como hijo. No puedes hablar con Dios como si fueras un intruso cuando Él te ha dado acceso libre y directo a su trono. Imagínalo por un momento, un hijo acercándose a su padre y diciendo con voz temblorosa, «Papá, sé que no soy digno de estar aquí, sé que no merezco tu mirada». Ese padre, que dio todo por su hijo, ¿cómo se sentirá? ¿No se romperá su corazón al ver que su amor ha sido puesto en duda? Así es como muchos oran cada día, con lenguaje de condenación, con frases que parecen reverentes pero que están cargadas de culpa, de vergüenza, de rechazo. Y esa no es la voz del Espíritu Santo, esa es la voz de la acusación disfrazada de piedad. A partir de hoy, reemplaza el soy indigno por gracias, Padre, porque en Cristo he sido hecho digno, no por tus méritos, no por tus obras, sino por la sangre del Cordero, porque esa sangre no solo te limpió, te posicionó, te dio identidad, te abrió el cielo. Orar como alguien indigno es vivir como esclavo en la casa del Rey, pero orar como alguien redimido es entrar con confianza, con gratitud, con certeza. No hay mayor honra para Dios que un hijo que cree de verdad en lo que el Hijo hizo. Ya no repitas lo que el enemigo dice de ti. Declara lo que el cielo ha escrito sobre tu vida. Porque cuando oras con la identidad correcta, el cielo se abre, los muros caen y la gloria de Dios se manifiesta. Ahora que has comprendido el profundo impacto de ciertas palabras erróneas en tu vida de oración, es momento de dar un paso aún más profundo, entender el poder invisible que se esconde detrás de cada palabra que pronuncias ante Dios. Nada de lo que decimos es neutral.
Cada palabra que sale de tu boca es una semilla espiritual que lleva vida o muerte, construcción o destrucción, acceso o bloqueo. Proverbios 18:21 lo declara con una claridad contundente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaras tiene un eco en el mundo espiritual. Tus palabras abren puertas o las cierran, edifican altares o levantan muros, atraen la gloria o alimentan la oscuridad. Cuando oras, no estás simplemente hablando al aire. Tus palabras tienen peso en los cielos, son escuchadas, registradas, respondidas o resistidas según su contenido. El lenguaje que usas puede activar ángeles o dar argumentos al acusador, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo que decimos al orar refleja más nuestras heridas internas que la verdad eterna de Dios. Hay quienes oran desde la costumbre, repitiendo frases vacías, sin alma, sin fe. Otros oran desde el dolor, soltando palabras impregnadas de trauma, de amargura, de desconfianza. Y están aquellos que oran como profetas, declarando la palabra, creyendo cada promesa, avanzando en la fe con autoridad espiritual. Cada oración es una guerra, y las palabras son nuestras armas. Estás usando espadas afiladas o piedras sin fuerza. Estás construyendo puentes con tus oraciones o cavando abismos con tus declaraciones. La Biblia está llena de momentos en los que una sola palabra liberó milagros. El levántate de Jesús devolvió vida. El sea la luz del Génesis desató la creación. El consumado es de la cruz rompió el velo que separaba al hombre de Dios. Ninguna de estas frases fue larga, pero todas estaban cargadas de poder, porque no se trata de cuántas palabras usas al orar, sino de cuánta verdad y fe contienen. Por eso es fundamental revisar cómo hablas con Dios. ¿Qué tono tiene tu oración? ¿Es una súplica insegura, una queja disfrazada de espiritualidad o una declaración de confianza absoluta? Las palabras revelan la postura de tu corazón, y Dios no responde a la elocuencia, responde a la fe. Este es el momento de tomar conciencia, de asumir con seriedad lo que sale de tu boca, porque no basta con orar mucho, es necesario orar bien. Cada frase que diriges al cielo debe estar alineada con la verdad del reino. No puedes declarar duda y esperar milagros. No puedes hablar como huérfano y esperar respuestas de padre. Y si tus palabras tienen tanto poder, ¿qué ocurre cuando las usas con fe firme, con visión clara y con el respaldo de la palabra? Lo que ocurre es que el cielo se abre, lo invisible comienza a moverse y el mundo natural empieza a alinearse con lo sobrenatural. Pero para llegar a ese nivel es necesario conocer otra dimensión de esta batalla espiritual, la guerra que se desata cada vez que oras. Una batalla que no ves, pero que determina si tu oración será contestada o estorbada. Y eso es lo que veremos a continuación. Pero ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué tanto cuidado con lo que decimos cuando oramos? Porque cada vez que doblas tus rodillas y elevas tu voz al cielo, se desata una guerra en el mundo espiritual. La oración no es solo una conversación, es una confrontación. Cada palabra que pronuncias puede ser una orden en el campo de batalla o una señal de rendición anticipada. En Daniel 10, 12, 13 encontramos una escena impactante. Daniel había estado orando y ayunando durante días, buscando una respuesta del cielo. Finalmente, un ángel se le aparece y le revela algo asombroso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto significa que la respuesta fue enviada desde el cielo inmediatamente. Pero en el mundo espiritual hubo una resistencia. Se libró una batalla entre ángeles y potestades de maldad que retrasó la llegada de la respuesta. Y todo comenzó con una oración. Cada palabra de Daniel tuvo un eco en los cielos, un impacto real en la esfera invisible. Ahora imagina qué ocurre cuando alguien ora con palabras que debilitan, que dudan, que contradicen la fe. Es como si en medio de esa guerra espiritual, el soldado en la trinchera bajara su arma y dijera, tal vez no ganemos, no soy digno de luchar, si Dios quiere venceré. Esas palabras no solo no ayudan, son una señal de rendición, alimentan la oscuridad, le dan ventaja al enemigo, porque en la guerra espiritual la autoridad se ejerce con palabras.
La fe se manifiesta con palabras, y la derrota también empieza con palabras. Por eso el enemigo no necesita que dejes de orar, le basta con que ores con la boca cerrada por el miedo, por la culpa, por la duda. Le basta con que uses un lenguaje que parezca piadoso, pero que en realidad esté vacío de poder. Muchos no han visto respuestas, no porque Dios no quiera hablarles, sino porque sus palabras en la oración no sostienen el peso de la batalla espiritual que han provocado. Claman, pero desde la desesperanza, ruegan, pero sin convicción, piden, pero con reservas. Y en ese campo de batalla, sus oraciones caen como flechas sin punta, como espadas sin filo. Pero cuando decides orar con entendimiento, con autoridad, con la verdad de la palabra en tus labios, cada frase se convierte en un decreto espiritual, en un golpe certero contra las tinieblas, en una señal de que el reino de Dios está avanzando en tu vida. Es por eso que no se trata solo de orar más, sino de orar mejor, y para orar mejor necesitas comprender una verdad aún más profunda, que el lenguaje de tu oración no debe salir de tus emociones, sino de tu identidad como hijo, porque cuando oras desde tu posición correcta en Cristo, tu voz no es solo la de un creyente clamando, es la de un heredero decretando, y eso lo cambia todo. Comprender que la oración activa una batalla espiritual cambia por completo nuestra perspectiva. Pero aún hay más. Si las palabras que usamos son armas, entonces también determinan el nivel de autoridad con el que luchamos. Y aquí es donde debemos volver a una palabra que ya hemos analizado, el sí, para ver algo que muchas veces pasa desapercibido. Su impacto directo sobre nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús fue claro en Juan 14:13-14, «Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré». No hay espacio para suposiciones, no hay titubeos. Hay una promesa directa basada en una relación íntima, la de hijos con el Padre. Cuando un hijo pide con fe, pide con derecho de herencia. Pero cuando dice sí en sus oraciones, como quien lanza una moneda al aire, ese hijo renuncia sin saberlo a su posición. La palabra sí, cuando se usa desde la duda, no desde la entrega, es una renuncia anticipada. Es una forma sutil de decir, no estoy seguro de que esto sea mío. Y esa inseguridad espiritual no puede generar milagros. Santiago 1:6-7 lo deja en evidencia, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí no hay medias verdades. La duda neutraliza la oración. La fe parcial produce resultados nulos, porque Dios no responde a la vacilación, responde a la certeza. Y es que la autoridad espiritual no nace del volumen de nuestras oraciones, sino de la convicción con la que las pronunciamos. Quien ora como hijo, ora con conciencia de que hereda las promesas, ora como quien ya posee lo que pide, pero quien dice, si quieres, si puedes, si me escuchas, ora como un extraño, como un visitante, como alguien que no ha entendido aún que el reino le pertenece. El sí limita el alcance de tu fe. Marca una frontera que Dios nunca puso. Es como vivir en una casa con 100 habitaciones y decidir habitar solo una, por temor a molestar al dueño, olvidando que tú eres el heredero. Esa es la trampa que el enemigo quiere que aceptes, una fe limitada, reducida, vacilante. Pero Dios no te ha llamado a orar como si no supieras cuál es tu lugar. Te ha llamado a hablar como hijo, a pedir como heredero, a declarar como alguien que conoce el carácter del Padre. La fe verdadera no empieza con sí, empieza con sé. Sé que mi Padre me escucha, sé que mi Dios responde, sé que lo que pido conforme a su voluntad ya es mío. Y es desde esa convicción que tus oraciones se vuelven irresistibles para el cielo, porque no nacen de la duda, nacen del pacto. Y donde hay pacto, hay respuesta. Pero para caminar en esta dimensión de oración poderosa, necesitas aprender a identificar otra trampa común, las emociones que se infiltran en tu lenguaje espiritual. Porque si no vigilas tus palabras, tus propios sentimientos pueden volverse el mayor obstáculo entre tú y las promesas de Dios. Una de las trampas más sutiles que pueden infiltrarse en la vida de oración es el uso de expresiones emocionales disfrazadas de espiritualidad. Y entre todas, tal vez es una de las más peligrosas.
A primera vista, parece una palabra inofensiva, una forma de mostrar respeto, prudencia o incluso humildad ante Dios. Pero en realidad es una afirmación velada de incertidumbre acerca del carácter divino. Cuando alguien ora diciendo tal vez, está sugiriendo que Dios podría actuar o no, que podría responder o ignorar, que su voluntad es volátil, impredecible, sujeta a caprichos, y eso no solo es falso, es profundamente ofensivo para la naturaleza de aquel que nunca cambia. Hebreos 13:8 lo afirma sin rodeos. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto quiere decir que el Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que sanó al leproso, que multiplicó los panes, es exactamente el mismo que escucha tus oraciones hoy. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su fidelidad no tiene variaciones. Entonces, ¿por qué seguimos orando como si dependiera del humor del día? El tal vez es el lenguaje de quien aún no ha comprendido con quién está hablando. Es la oración de un corazón herido, confundido o mal enseñado, que no se ha sumergido lo suficiente en la verdad de la palabra como para desarrollar una confianza inquebrantable. Es el susurro de la duda disfrazado de reverencia. Dios no respalda el tal vez porque no puede respaldar una fe dividida. Él no puede actuar con plenitud donde hay corazones divididos entre la fe y el miedo, entre la esperanza y la sospecha. Y no es porque no quiera, sino porque su reino opera por principios espirituales. Y uno de ellos es que la fe genuina no puede coexistir con la duda crónica. Imagina que un padre le ha prometido a su hijo llevarlo a un lugar especial, pero el niño, cada vez que el padre menciona el plan, responde, tal vez vayas, tal vez no tengas tiempo, tal vez te olvides. ¿Cómo se sentiría ese padre? ¿Qué clase de confianza demostraría ese hijo? Así son muchas de nuestras oraciones. Nos acercamos a Dios con promesas claras en la mano, pero con un corazón que todavía susurra tal vez. Una fe madura no ora con condicionantes, ora con certeza. Ora no porque todo esté perfecto, sino porque sabe quién es Dios, incluso en medio de la tormenta. Ora no desde la emoción del momento, sino desde la verdad eterna de la palabra. Y si hay una verdad que debe marcar tu corazón hoy es esta: Dios no falla, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Por eso, eliminar el tal vez de tu lenguaje de oración no es solo una corrección técnica, es un acto de sanidad espiritual, es renunciar a la desconfianza para abrazar la seguridad de que tu Padre Celestial es absolutamente confiable, y cuando esa confianza se establece en lo profundo de tu ser, tu lenguaje cambia, tus oraciones se transforman, y lo que antes parecía lejano o improbable, comienza a manifestarse con poder, pero para llegar ahí es necesario dar otro paso decisivo, cortar toda raíz de condenación disfrazada de humildad, porque mientras esa raíz esté viva, tus palabras seguirán llevando el peso de una identidad que ya no te pertenece. Es imposible orar con poder si nuestro corazón está dividido entre la fe y la duda. Y aunque muchos creen que pueden esconder sus inseguridades detrás de palabras bonitas o frases bíblicas, la verdad es que hay algo que siempre las delata: el lenguaje. Las palabras que usamos no son solo sonidos, son reflejos profundos de lo que habita en nuestro interior. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 12:30. De la abundancia del corazón, habla la boca. Esto quiere decir que tus oraciones son una radiografía espiritual, revelan lo que realmente crees. Puedes intentar decir lo correcto, repetir fórmulas, imitar oraciones ajenas, pero si tu corazón está lleno de confusión, temor o incredulidad, eso se filtrará en tus palabras. Tal vez no de manera obvia, pero el lenguaje de la duda es inconfundible. Está lleno de inseguridad, de rodeos, de frases condicionales. Es un lenguaje que no declara, que no decreta, que no se afirma en la verdad. Por el contrario, el lenguaje de la fe es claro, directo, seguro. No necesita gritar para tener autoridad. No necesita adornarse para ser poderoso. Es el lenguaje del que conoce al Padre, del que cree en sus promesas, del que ha decidido confiar incluso cuando no entiende. Y es ese lenguaje el que abre el cielo, el que activa la intervención divina, el que sacude lo invisible. Juan 5:14-15 nos da una llave extraordinaria. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta promesa no está reservada a una élite espiritual. Es para todos los que han decidido orar alineados con la voluntad de Dios y con convicción inquebrantable. Fíjate en las palabras que usa Juan. Confianza, sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos. No hay espacio para el tal vez, para el sí, para el soy indigno. Es una oración construida sobre la certeza de que Dios escucha, responde y cumple. Es la oración del que se sabe hijo, no huésped, heredero, no mendigo. Por eso, si tus oraciones aún están marcadas por un lenguaje ambiguo, es momento de detenerte y revisar la fuente. Porque tus palabras no son el problema en sí, el problema es lo que hay en tu corazón. Si está lleno de culpa, de miedo, de confusión, eso contaminará tu voz. Pero si está lleno de verdad, de la palabra, de revelación del Espíritu, tus oraciones se convertirán en flechas encendidas que alcanzan el trono. Cambiar tu forma de orar no es simplemente un ajuste de vocabulario, es una transformación del corazón. Y cuando el corazón es renovado, el lenguaje cambia. Y entonces Dios honra cada palabra pronunciada, porque ahora vienen de un lugar de fe genuina. Y una vez que entiendes esto, es inevitable hacerte una pregunta aún más profunda. ¿Cómo puedo mantenerme orando así, con palabras que nacen de la fe, incluso cuando me siento débil o incapaz? La respuesta está en comprender la diferencia entre lo que sientes y lo que ya eres en Cristo, porque tus emociones pueden fallar, pero tu identidad en Él permanece firme. Y esa verdad debe ser el fundamento de tu lenguaje de oración. Una de las revelaciones más poderosas que puede transformar por completo tu vida de oración es esta. No eres un mendigo ante Dios. No estás rogando por migajas de misericordia. Eres un hijo, eres heredero, y eso cambia absolutamente todo. Gálatas 4:6-7 lo declara con fuerza. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta no es una metáfora poética, es una verdad espiritual sólida que redefine tu posición en el reino. No estás en la periferia, estás en la casa. No eres forastero, eres familia. Pero muchos oran todavía como si fueran esclavos. Usan expresiones como, no soy digno, si tan solo tuviera una oportunidad. Tal vez Dios me escuche esta vez, como si tuvieran que convencer al cielo de prestarles atención. Es el lenguaje del huérfano, del que vive con miedo de ser rechazado, del que aún no ha entendido que la cruz no solo perdonó sus pecados, sino que lo adoptó como hijo. El mendigo ruega por compasión, el heredero habla con confianza, el mendigo duda si merece, el heredero sabe que ya recibió, el mendigo ve a Dios como un juez distante, el heredero lo llama Abba, papá. Esa es la diferencia que cambia la atmósfera de la oración. Porque orar desde la identidad correcta libera una autoridad espiritual que no se puede imitar ni fabricar. Cuando oras como heredero, no estás imponiendo tu voluntad sobre Dios. Estás alineándote con su voluntad y caminando en lo que ya ha sido prometido. Estás diciendo, Padre, no vengo a mendigar lo que ya me diste, vengo a tomar posesión de lo que me pertenece por gracia. Y ese lenguaje, ese tono, esa certeza, es irresistible para el corazón del Padre. Por eso es tan importante romper con el hábito de usar frases de esclavitud espiritual. Cada vez que dices soy indigno, estás negando el valor del sacrificio de Cristo. Estás rechazando, sin saberlo, la nueva identidad que te fue dada. Estás orando como si todavía estuvieras bajo condenación, cuando la palabra ya te declaró libre, perdonado, adoptado. Tu lenguaje tiene que reflejar tu estatus espiritual. Y si eres hijo, entonces habla como tal, declara como tal. Clama como quien sabe que el Padre ya está atento. No hay nada más poderoso que una oración sencilla nacida de un corazón que sabe quién es y a quién pertenece. Y cuando adoptas esta postura, algo cambia no solo en el cielo, cambia en ti. Porque empiezas a ver las promesas no como recompensas lejanas, sino como herencia activa. Y eso transforma cada palabra, cada petición, cada intercesión. Pero para permanecer en esta posición es necesario mantener el corazón firme en la verdad. Porque aún después de comprender esta identidad, hay una trampa que puede debilitarte, el peso emocional del pasado.
Las voces que dicen que no mereces, los recuerdos que intentan acusarte, y allí es donde se libra otra batalla clave, la que se gana con la renovación constante de tu mente en la palabra. Pero aun cuando has entendido tu posición como hijo y heredero, hay un enemigo sutil que puede infiltrarse en tu lenguaje espiritual, la autocompasión disfrazada de humildad. Es una de las estrategias más engañosas del enemigo porque no se presenta como rebeldía ni como duda abierta. Se presenta como una aparente reverencia. Frases como «no valgo nada», «no merezco ni que me mires», «solo soy un gusano» suenan espirituales, pero están llenas de una raíz tóxica. La autocompasión no es humildad, es un veneno emocional que roba la autoridad y apaga la fe. La verdadera humildad, la que Dios honra, no es una actitud de derrota, sino de obediencia y alineamiento con su voluntad. Filipenses 2:5-11 nos da el modelo perfecto. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cristo fue humilde, pero nunca débil, nunca dudó de quién era, nunca se negó a sí mismo al punto de perder su identidad. Su humildad consistía en obedecer al Padre por encima de todo, en someter su voluntad sin dejar de caminar con autoridad. Esa es la humildad bíblica. Esa es la que activa el cielo. Pero muchos han aprendido un lenguaje que parece correcto y sin embargo bloquea la bendición. Han repetido frases que no nacen del espíritu, sino del dolor, de la culpa, del rechazo no sanado. Y Dios no puede respaldar oraciones basadas en mentiras sobre ti mismo. Porque orar con palabras de derrota cuando ya fuiste redimido es como pedir perdón por algo que Dios ya limpió, es como querer volver a la prisión cuando la puerta ya fue abierta. Cuando dices, no valgo nada, estás negando que fuiste comprado por precio de sangre. Cuando dices, no merezco tu amor, estás ignorando que Él te amó primero, aun cuando estabas lejos. Cuando oras desde la autocompasión, estás enfocando la oración en ti y no en Dios. Y toda oración centrada en uno mismo y no en la gloria del Padre pierde poder. La humildad real no te hace más pequeño de lo que Dios dice que eres. Te ubica exactamente donde Él quiere que estés, en tu posición como hijo obediente, con el corazón rendido, pero la cabeza en alto. La humildad verdadera ora como Jesús, con reverencia, pero también con certeza, con temor santo, pero también con confianza en que el Padre siempre escucha. Y cuando reconoces esta diferencia, algo cambia. Tu lenguaje se depura, tu oración se purifica, y tus palabras comienzan a abrir caminos en lo espiritual, porque ya no hablas desde la herida, hablas desde la identidad. Ya no clamas desde el pozo de la culpa, sino desde la roca firme de la redención. Pero para mantener ese tipo de oración viva, necesitas alimentar tu interior con la verdad. Porque el enemigo no dejará de intentar colarte dudas, mentiras y emociones disfrazadas de espiritualidad. Y para resistir eso, necesitas una herramienta infalible, el hábito de declarar la palabra como tu guía diaria, porque solo la verdad constante puede protegerte del lenguaje de la autocompasión. Cuando logras identificar la diferencia entre un lenguaje contaminado por la autocompasión y uno alineado con la verdad de tu identidad en Cristo, el siguiente paso es inevitable: aprender a reemplazar las palabras que nacen de tus emociones por declaraciones que nacen de la palabra de Dios. Porque en medio de la batalla espiritual que se libra en cada oración, no hay arma más poderosa que declarar lo que Dios ya ha dicho. Dios mismo lo afirma en Jeremías 1:12, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, lo que activa el movimiento de Dios no son nuestras quejas, no son nuestras lágrimas aisladas de fe, sino su propia palabra pronunciada con fe desde nuestros labios. Cuando declaras la palabra, estás enviando al cielo una señal de acuerdo. Estás diciendo, estoy alineado contigo, Señor, no con mis emociones, no con mis circunstancias, sino contigo. Nuestras emociones son reales, sí, pero no son confiables, son volátiles, temporales, moldeadas por experiencias, heridas o temores, y si permitimos que nuestras oraciones se construyan sobre ellas, corremos el riesgo de levantar altares sobre arena movediza.
Pero cuando tomamos versículos, promesas, decretos divinos y los colocamos como fundamento de nuestras palabras, entonces estamos construyendo sobre roca. Y esa es una oración que resiste cualquier tormenta. Hay una diferencia enorme entre decir, no sé si puedo con esto, y declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entre llorar diciendo, estoy solo, y levantar la voz con el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo primero nace de la emoción, lo segundo nace de la verdad eterna. Cada vez que reemplazas tus emociones por la palabra, estás haciendo guerra espiritual, estás cerrando la boca al enemigo y dándole al Espíritu Santo una plataforma para actuar. Porque el cielo responde a lo que Dios ya ha hablado, y cuando tú hablas lo que Él ya habló, estás soltando decretos que tienen respaldo eterno. Por eso es tan vital que memorices la palabra, que la tengas en tu corazón y en tu boca. Porque en los momentos de debilidad, lo que has sembrado será lo que coseches. Y si has sembrado promesas, recogerás fortaleza. Si has sembrado verdad, cosecharás fe. Si has sembrado la voz de Dios, tu oración se elevará como incienso puro. No se trata de recitar versículos como fórmulas mágicas. Se trata de hablar desde una convicción interior, de que cada palabra que sale de tu boca esté impregnada del conocimiento profundo de lo que Dios ya ha dicho. Porque ahí está la autoridad, no en el volumen, no en la emoción, sino en la alineación. Y cuando haces de esa práctica un estilo de vida, todo cambia. Tus oraciones se vuelven eficaces, tu fe se fortalece, tu atmósfera espiritual se transforma, porque has aprendido a hablar como un guerrero del reino, no como víctima de las circunstancias, sino como hijo que sabe lo que su padre ya decretó. Y al vivir así, comenzarás a experimentar una dinámica nueva con el cielo, respuestas más claras, dirección más firme, paz más profunda, porque ahora hablas el idioma del reino. Y donde hay lenguaje de reino, hay manifestación de reino. Pero para sostener esta vida de oración transformada, hay algo más que necesitas activar, una visión espiritual que te permita ver lo que no se ve, porque lo que declaras debe estar conectado con lo que crees y lo que crees con lo que ves por fe. Y ese es el siguiente paso en este camino. Hablar la palabra con convicción es un acto poderoso, pero detrás de cada oración hay algo aún más profundo, un sistema de creencias que le da forma. Porque lo que oras no solo revela lo que sientes, también revela lo que realmente crees. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras en la oración muestran que nuestra mente aún no ha sido renovada por completo. Romanos 12:2 nos confronta con esta verdad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje no habla simplemente de cambiar pensamientos superficiales, habla de una transformación profunda, estructural, que afecta cómo ves a Dios, cómo te ves a ti mismo y cómo entiendes el propósito de tu vida. El lenguaje de oración no es autónomo. Surge del corazón, sí, pero es moldeado por la mente. Si tu mente sigue operando bajo patrones de culpa, miedo, religiosidad vacía o autosabotaje, tus oraciones lo reflejarán. Puedes querer orar con fe, pero si tus creencias más profundas siguen contaminadas por mentiras, tu lenguaje estará limitado. Aquí es donde muchas personas se frustran espiritualmente. Oran, claman, ayunan, pero no ven resultados. Y no es porque Dios no quiera responder. Es porque están intentando activar promesas eternas con un sistema de pensamiento que aún pertenece a una mentalidad caída. Es como intentar abrir una cerradura celestial con una llave terrestre. No encaja, no funciona. La renovación de la mente es el filtro que purifica tu oración. Cuando tu mente es transformada por la palabra, tus oraciones dejan de ser reacciones emocionales para convertirse en declaraciones espirituales. Ya no hablas desde lo que sientes, sino desde lo que sabes. Ya no pides como quien intenta convencer a Dios, sino como quien camina en revelación. Y esto no es automático, es un proceso diario. Implica examinar tus creencias, detectar las que no están alineadas con la verdad y reemplazarlas intencionalmente. Implica hacerte preguntas profundas. ¿Creo realmente que Dios es bueno? ¿Creo que me escucha cada vez que oro? ¿Creo que soy amado, escogido, llamado, perdonado? Porque si no lo crees, no podrás orarlo con poder.
Cada palabra que sale de tu boca en oración es como una flecha, pero el sistema de creencias es el arco que le da fuerza y dirección. Si tu arco está torcido, tus flechas se desviarán. Si tu mente no está renovada, tus oraciones estarán limitadas. Pero cuando alineas lo que crees con lo que oras, cada palabra se convierte en una flecha certera que alcanza el corazón de Dios. Por eso, no basta con saber qué decir. Necesitas saber desde dónde lo estás diciendo, desde una mente renovada o desde una mente conformada a este mundo. Porque ahí está la diferencia entre una oración que toca el cielo y una que se queda atrapada en el techo de tu habitación. Y si anhelas que tus oraciones marquen la diferencia, que activen milagros, que desaten respuestas, entonces necesitas permitir que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar. Porque la transformación interna siempre antecede a la manifestación externa. Y una vez que tu mente ha sido renovada, descubrirás que tu oración ya no es solo un clamor, es un decreto profético cargado de poder y propósito. Una mente renovada transforma nuestras creencias. Y creencias firmes, alineadas con la palabra, restauran algo esencial para todo creyente, la autoridad espiritual. Esa autoridad que no proviene de títulos ni de emociones intensas, sino del entendimiento de quién eres en Cristo y de cómo estás llamado a orar. Efesios 6, 10, 18 nos presenta un cuadro poderoso, la armadura de Dios. Es una imagen espiritual de cómo el creyente debe estar preparado para enfrentar la guerra invisible que se libra todos los días. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Esta armadura no es completa si no se activa con el espíritu de oración. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos revela que la oración no es algo aparte del combate, es el campo mismo de la batalla. Y en esa batalla, el lenguaje importa. Tus palabras pueden ser espadas o cadenas, pueden avanzar o retroceder, pueden herir al enemigo o fortalecerte a ti. El lenguaje correcto no es simplemente elegante o emotivo, es estratégico. Cada palabra que pronuncias en oración debe estar revestida de verdad, de identidad y de fe, porque estás hablando en medio de un combate donde lo que dices puede marcar el curso de la victoria. Entre todas las piezas de la armadura, hay una que se destaca por su ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí no se habla de usar la Biblia solo como consuelo o inspiración. Se habla de blandirla como arma viva, activa, afilada. Cada vez que declaras una promesa, un versículo, una verdad divina en medio de la batalla espiritual, estás empuñando esa espada contra las tinieblas. Restaurar la autoridad espiritual comienza por recuperar esa arma, por dejar de hablar desde el miedo o la culpa y comenzar a hablar como guerrero equipado. No basta con conocer la Escritura, hay que usarla. No basta con admirar la armadura, hay que vestirla. Y no basta con saber que hay una guerra, hay que orar como quien ya fue entrenado para vencer. Muchos han perdido autoridad porque se han acostumbrado a orar como víctimas, pero Dios no te llamó a mendigar protección. Te llamó a vestir el casco de la salvación, a alzar el escudo de la fe, a apretar el cinturón de la verdad y, sobre todo, a levantar la espada de la palabra con firmeza. Y esa espada se activa con el lenguaje correcto. Cuando oras diciendo, Señor, si tú quieres, tal vez me ayudes, estás dejando caer la espada. Pero cuando dices, Señor, tú dijiste en tu palabra que ninguna arma forjada prosperará contra mí, yo me alineo con esa verdad y me mantengo firme. Entonces estás combatiendo con poder, porque no estás hablando desde ti, estás hablando desde Él. Restaurar la autoridad espiritual no es gritar más fuerte, es hablar con más precisión, es orar con conciencia de la posición que ocupas, y es usar cada palabra como un golpe certero contra las fuerzas que intentan robar tu paz, tu propósito, tu identidad. Pero esa autoridad debe ser sostenida, no basta con recuperarla por un momento de fervor. Debe mantenerse viva con disciplina, con vigilancia espiritual, con constancia en la palabra. Y para lograr eso, hay un principio que no se puede ignorar, la perseverancia, porque una oración poderosa no es solo una oración llena de verdad, es una oración que no se detiene, y ese será el paso decisivo para establecer una vida de oración que realmente transforma. Una vez que recuperas la autoridad espiritual, el siguiente paso es consolidarla.
Y eso se logra reprogramando tu vida de oración desde sus raíces. Porque orar no debe ser simplemente una práctica religiosa ni una reacción emocional ante la necesidad. La oración tiene que convertirse en un sistema espiritual vivo, activo, renovado cada día, un lenguaje que, cuando se pronuncia, activa el cielo. El Salmo 19:14 revela esta clave con una belleza profunda. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la oración de alguien que entiende que cada palabra cuenta, que no hay nada neutral en la boca de un hijo de Dios. Lo que dices puede ser grato al cielo o puede ser un eco de tu vieja naturaleza. Y es aquí donde entra el concepto de reprogramar tu lenguaje espiritual. Se trata de alinear mente, corazón y boca con la verdad del reino. No solo de evitar ciertas palabras, como ya vimos con el sí, el tal vez y el indigno, sino de sustituirlas por expresiones de fe, por declaraciones fundadas en la Escritura, por confesiones que reflejen tu identidad redimida. Efesios 3:20 lo deja claro. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto quiere decir que nuestras oraciones pueden tener resultados más grandes de lo que imaginamos, pero deben estar impulsadas por ese poder interior. Y ese poder se libera cuando oramos en sintonía con lo que Dios ya ha dicho, no con lo que el miedo sugiere. Reprogramar tu oración es, en esencia, entrenarte para hablar como un hijo que sabe lo que su padre ha prometido. Es pasar de frases como, no sé si Dios quiere, a yo sé en quién he creído. De decir, tal vez algún día cambie esto, a declarar, ya estoy viendo la obra que Él empezó y que perfeccionará. Es construir tu comunicación espiritual sobre roca, no sobre arena emocional. Y este proceso transforma no solo tus palabras, sino tu atmósfera espiritual. Porque cuando tu oración deja de ser un rito y se convierte en una declaración continua de fe, entonces tu entorno cambia, el cielo responde, la paz se instala, la ansiedad pierde fuerza, las promesas comienzan a cumplirse. Orar como transformación continua significa que cada día decides afinar tu voz con el tono del Espíritu, que cada pensamiento que no viene de Dios es rechazado y cada palabra que no edifica es filtrada. Significa que aprendes a escuchar antes de hablar, a declarar antes que dudar, a confiar antes que suponer, y cuando esto se convierte en hábito, tu vida de oración se vuelve una corriente constante de poder espiritual. Ya no oras solo cuando estás en crisis, sino que tu oración es una comunión viva que fortalece tu fe y abre caminos incluso antes de que las dificultades aparezcan. Pero todo esto te prepara para el paso final, aquel que da sentido a toda esta transformación. Entender cómo este tipo de oración puede traer no solo bendición personal, sino convertirse en un canal de restauración para otros, porque cuando tu oración se reprograma y se alinea con el cielo, tu vida entera se transforma en una voz profética sobre tu entorno, y allí se desata el verdadero poder del reino. Después de haber recorrido este camino de revelación y verdad, llega el momento de una decisión que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. ¿Seguirás orando como lo has hecho hasta ahora o te comprometerás con una transformación profunda, radical, definitiva en tu forma de hablar con Dios? El Espíritu Santo no te ha guiado hasta aquí para llenarte de información, sino para despertar una nueva dimensión de fe, una vida de oración poderosa, libre de cadenas invisibles, libre del lenguaje que bloquea, del pensamiento que paraliza, de la culpa que apaga tu voz. Primera de Juan 5:14-15 vuelve a resonar en este cierre como un sello eterno sobre todo lo que hemos aprendido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta promesa no es teoría, es una garantía que espera ser activada por un corazón decidido a creer. Ahora ya sabes cuáles son esas 3 palabras que jamás deben salir de tu boca mientras oras. El sí que disfraza la duda y contamina la fe. El tal vez que envenena la convicción y desacredita el carácter de Dios. Y el indigno que niega el sacrificio de Cristo y repite las acusaciones del enemigo.
Esas palabras ya no tienen lugar en tus oraciones, no pueden acompañarte a la nueva dimensión que Dios quiere revelarte. La decisión está en tus manos: seguir orando con un lenguaje de esclavitud o adoptar la voz del Hijo que conoce al Padre, seguir expresando incertidumbre o comenzar a declarar promesas con autoridad, seguir atado a tu pasado emocional o comenzar a vivir cada oración como una manifestación profética de tu herencia en Cristo. Este no es un cambio que haces una vez y olvidas. Es un compromiso diario. Cada mañana decidirás hablar desde la fe y no desde el miedo. Cada vez que ores, examinarás tus palabras, no para corregirlas superficialmente, sino para asegurarte de que nacen de una mente renovada, de un corazón lleno de verdad, de una identidad firme en el reino. Tu oración puede ser tu cárcel o tu portal hacia lo sobrenatural. Puede ser una repetición vacía o una declaración de guerra espiritual. Puede ser un murmullo de duda o un rugido de certeza. Todo depende de qué palabras eliges usar y desde dónde las pronuncias. Hoy Dios te está invitando a orar diferente, a dejar atrás el lamento disfrazado de humildad, a sustituir la inseguridad por la palabra, a eliminar de tu boca todo lo que no edifica, todo lo que no activa el cielo, todo lo que no representa tu posición como hijo. Es el tiempo de una fe madura, de una confianza osada, de una comunión que transforma. Y si decides caminar por esta senda, si decides hablar con el lenguaje del reino, verás puertas abrirse, cargas caer, promesas cumplirse, porque el cielo no responde al volumen, ni a la emoción, ni al lamento, responde a la fe. Y la fe se expresa con palabras que nacen de la verdad, del amor y de la identidad en Cristo. Este es el comienzo de una nueva etapa, una vida de oración como nunca antes, una vida donde cada palabra que salga de tu boca será semilla, será espada, será decreto. Una vida donde ya no solo orarás para ser escuchado, sino para transformar lo invisible, porque ahora sabes cómo hablar con el cielo, y el cielo ya está escuchando. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no se escucha todos los días: eres diferente. Eres parte de una minoría especial, rara y valiente. La gran mayoría comienza, pero muy pocos terminan. Muchos se distraen, se rinden o simplemente no tienen hambre suficiente. Pero tú te quedaste hasta el final. Tú elegiste escuchar lo que el Espíritu Santo tenía reservado para quienes no solo oyen, sino que verdaderamente desean ser transformados. Eso te convierte en parte de una élite espiritual, en uno de los que no se conforman con una fe superficial. Y quiero invitarte a que lo demuestres con una señal pública de compromiso. Si este mensaje ha hablado contigo, si algo dentro de ti fue confrontado, sanado o activado, escribe en los comentarios esta frase: mi fe ya cambió. Al hacerlo, me ayudarás a identificar a los elegidos que llegan hasta el final de estas reflexiones, a los que no solo buscan conocimiento, sino transformación. Hoy has recorrido un camino profundo, has aprendido que hay palabras que parecen piadosas, pero que sabotean tu relación con Dios. Palabras como sí, tal vez e indigno, que, lejos de acercarte al cielo, te alejan de tu herencia espiritual. Descubriste que el lenguaje no es neutral, que tus palabras construyen o destruyen, y que orar con poder requiere más que emoción, requiere verdad, fe y una identidad clara como hijo de Dios. Has comprendido que cada oración es una batalla, que cada palabra que pronuncias es una semilla o una espada, y que Dios no responde a la duda disfrazada de humildad, sino a la convicción que nace de un corazón renovado. Has aprendido a reemplazar tus emociones por la palabra, a declarar las promesas en vez de las suposiciones, y a orar no como esclavo, sino como heredero del reino. Este video no ha sido solo una lección, ha sido una invitación a vivir en un nuevo nivel espiritual. Y ahora, al cerrar esta reflexión, quiero dejarte con una imagen para que nunca olvides lo que aquí recibiste. Imagínate a un soldado que, cada mañana, antes de salir a la batalla, revisa sus armas, limpia su espada, fortalece su cuerpo. Ese eres tú. Pero tu espada no es de metal, son tus palabras. Tu fuerza no está en los músculos, está en tu fe. Y la guerra que enfrentas no es visible, es espiritual. Y cada vez que oras correctamente, activas el cielo, haces temblar al infierno y abres camino a las bendiciones que ya fueron decretadas para ti.
Por eso este canal existe, para entrenar soldados como tú, para fortalecer a los que no tienen una iglesia cerca, para acompañar a los que sienten que su fe se apaga. Y tú tienes un papel en esto. Compartir este video no es solo pasarlo a otro, es encender otra lámpara en la oscuridad. Es ser un canal por el que Dios puede alcanzar a alguien que hoy está repitiendo palabras que apagan su propia oración sin saberlo. Suscribirte a este canal no es solo apoyar un proyecto, es declarar que estás comprometido con tu crecimiento espiritual. Es plantar tu bandera en un espacio donde Dios está hablando. Y si no te has suscrito aún, quiero preguntarte con amor y firmeza, ¿por qué? ¿Qué más necesitas para comprometerte con lo que ya sabes que te está haciendo bien? ¿Vas a seguir dejando que el algoritmo decida cuándo volver a escuchar palabra viva? No lo hagas. No te condenes a depender de la casualidad. Toma el control de tu fe. Suscríbete y sé parte activa de esta comunidad que ora, aprende y crece junta. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de este ejército espiritual, siéntete orgulloso. Estás haciendo tu parte. Estás cuidando tu alma. Estás edificando tu fe. Pero no te detengas aquí. Este video ha sido un paso. Hay más por descubrir, más por limpiar, sanar, restaurar. Sigue viendo los próximos contenidos, porque cada uno de ellos es una herramienta, una pieza más de la armadura que necesitas para resistir los días malos. Porque la guerra espiritual no descansa y tu alma tampoco debería hacerlo. Recuerda siempre esta verdad. Tus palabras no son eco, son decreto. Tu oración no es ritual, es revolución. Tu boca no es para repetir lo que sientes, es para declarar lo que crees. Y cuando alineas tu voz con la palabra, el cielo no solo te escucha, se mueve a tu favor. Así que ahora es tu turno. Sal al mundo con una oración renovada, con una fe madura, con una voz que ya no se contamina con duda, miedo ni culpa. Que cada palabra que pronuncies desde hoy active el cielo. Comenta ahora, mi fe ya cambió. Y que esa sea la señal de que tu oración ya nunca más será la misma.